Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo y, sinceramente, mucha curiosidad. Hablaremos de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma y talento. Pero lo que nos trae aquí hoy no es solo su éxito profesional, sino algo mucho más personal, algo que él mismo ha revelado sobre su vida, sobre una aparente soledad que quizás muchos de ustedes no esperaban. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desentrañar los secretos que Can Yaman ha compartido con el mundo. Y antes de que nos adentremos en esto, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Pues bien, como les decía, Can Yaman es un nombre que resuena con fuerza en la industria del entretenimiento. Desde sus inicios en Turquía hasta su proyección internacional, su figura ha estado rodeada de admiración, de fans que lo siguen incondicionalmente y, por supuesto, de un sinfín de rumores sobre su vida amorosa. Siempre lo vemos rodeado de proyectos emocionantes, viajando, participando en entrevistas, y es fácil imaginarlo rodeado de gente, de afecto, de la agitación que su fama conlleva. Las portadas de revistas, los titulares de prensa, las innumerables interacciones en redes sociales, todo pinta un cuadro de una vida vibrante y plenamente conectada. Sin embargo, en ocasiones, las apariencias engañan, y la vida de una figura pública, por muy exitosa que sea, puede tener matices que desconocemos por completo. Y es precisamente sobre uno de esos matices que Can Yaman ha decidido ser abierto, revelando una verdad que, como les anticipé, puede sorprender a muchos, abriendo una conversación necesaria sobre la compleja relación entre la fama y la conexión humana. La verdad que él mismo ha revelado gira en torno a un sentimiento que, a pesar de su fama y de tener supuestamente a medio mundo a sus pies, él mismo ha confesado experimentar: la soledad. Sí, han oído bien. Can Yaman, el hombre que irradia seguridad y magnetismo en cada aparición, ha hablado abiertamente sobre momentos en los que se siente solo. Y no se trata de una soledad pasajera, esa que todos experimentamos de vez en cuando, sino de algo que parece formar parte de su experiencia vital, incluso en medio de su deslumbrante carrera y de una vida que para muchos sería el epítome del éxito y la felicidad. Él mismo ha descrito cómo, a pesar de estar rodeado de admiradores, de tener equipos de trabajo, de asistir a eventos multitudinarios y de vivir una vida que a muchos les parecería de ensueño, hay instantes en los que se siente desconectado, aislado, como si existiera una barrera invisible entre él y el mundo que lo aclama. ¿Y qué significa esto realmente? Para empezar, nos dice mucho sobre la naturaleza de la fama y de la percepción pública en la era digital. A menudo pensamos que ser famoso es sinónimo de tener una vida plena y feliz, rodeado de amor incondicional, reconocimiento constante y una agenda social rebosante. Vemos las sonrisas en las alfombras rojas, las palabras de agradecimiento en las ceremonias de premios, y asumimos que esa felicidad es la norma. Pero la realidad, como suele ser, es mucho más compleja y multifacética. La fama, si bien trae consigo muchas ventajas innegables, oportunidades, recursos, una plataforma para expresar ideas, también puede erigir muros invisibles, crear una distancia sutil pero persistente. Puede generar una brecha insalvable entre la persona real y la imagen pública cuidadosamente construida y promovida. Las relaciones personales pueden volverse increíblemente complicadas de navegar, la confianza se vuelve un bien escaso, y la autenticidad, la capacidad de ser uno mismo sin filtros ni pretensiones, puede ser un lujo casi inalcanzable. Can Yaman, al compartir esta faceta de su experiencia, nos da una ventana privilegiada a esa dualidad inherente a la vida de una celebridad. Nos muestra que detrás del personaje público carismático y admirado, hay un ser humano con emociones, con miedos, con vulnerabilidades, tan reales y palpables como las nuestras. Él ha explicado que a pesar de tener una agenda apretadísima, de estar constantemente viajando de un país a otro, de tener eventos y compromisos que llenar cada día, cuando las luces del escenario se apagan, las cámaras dejan de filmar y el rugido del aplauso cesa, la realidad puede ser drásticamente distinta. Puede encontrarse solo en una lujosa habitación de hotel, en una ciudad desconocida, lejos de su hogar, lejos de sus afectos más cercanos, de sus familiares y amigos de toda la vida. Y es en esos momentos de quietud forzada, en la soledad del viajero profesional, cuando la sensación de soledad se hace más palpable, más abrumadora. No es que no tenga gente a su alrededor, la tiene, son admiradores, colegas, personal de trabajo.
Pero la profundidad de esas conexiones, la autenticidad del vínculo afectivo, es lo que él parece cuestionar o al menos, lo que siente que a veces le falta para sentirse verdaderamente acompañado y comprendido. Ha mencionado que la naturaleza misma de su trabajo, al requerir una movilidad constante, una presencia efímera en diferentes lugares y culturas, dificulta enormemente el establecimiento y el mantenimiento de relaciones profundas y estables, de esas relaciones que nutren el alma, que ofrecen un refugio seguro y que brindan un verdadero sentido de pertenencia a algo más grande que uno mismo. Piensen en ello por un momento. Imaginen estar en un país diferente cada mes, o incluso cada semana. Conocer gente nueva, crear lazos fugaces, compartir momentos y luego, inevitablemente, tener que despedirse y seguir adelante, dejando atrás una estela de encuentros que apenas han tenido tiempo de arraigar. Es un ciclo que puede ser emocionante, estimulante y enriquecedor al principio, una aventura constante. Pero con el tiempo, con la acumulación de experiencias similares, puede ir dejando una huella de vacío, una sensación de transitoriedad que, a la larga, puede ser agotadora y solitaria. Kahneman, con la valentía de sus palabras, valida esa experiencia que muchas personas en profesiones similares, aquellas que implican viajes constantes y una vida nómada, deben sentir. Nos hace darnos cuenta de que el éxito profesional, por muy gratificante que sea, por muchas puertas que abra y por muchas satisfacciones que brinde, no siempre se traduce automáticamente en una vida personal igualmente satisfecha y colmada de afecto. Y ojo, es importante recalcar que él no se está quejando para nada. Él lo ha dicho con una madurez y una honestidad encomiables, con la serenidad de quien ha reflexionado profundamente sobre su propia realidad. Lo ha compartido no como una lamentación, no buscando lástima, sino como una observación sincera sobre su propia vida, sobre los desafíos inherentes a su profesión, y quizás, como una forma de conectar con esa parte de la condición humana que en mayor o menor medida, todos experimentamos. Ha hablado de cómo ha aprendido a lidiar con estos sentimientos, de cómo busca activamente encontrar un equilibrio entre las exigencias de su carrera y sus necesidades personales, de cómo intenta cultivar relaciones significativas y duraderas a pesar de las dificultades logísticas y emocionales que su estilo de vida impone. Y eso, en sí mismo, es una lección de vida poderosa. Nos enseña que incluso en las circunstancias más aparentemente perfectas y envidiables, los desafíos personales y las luchas internas existen, y que la clave para superarlos, para prosperar a pesar de ellos, reside en cómo los enfrentamos, en cómo gestionamos nuestras emociones y en cómo buscamos activamente el bienestar. Lo realmente interesante y significativo de sus declaraciones es que no se trata de un secreto a voces, de un rumor que se ha venido gestando en los pasillos de la industria o en las redes sociales, sino de una verdad que él mismo ha decidido desvelar, compartir de forma voluntaria y explícita con su público. Esto es un punto crucial. No son especulaciones de la prensa amarilla, ni interpretaciones sesgadas de los fans. Es Kahneman hablando desde su propia experiencia, desde su intimidad más profunda. Y esa autenticidad, esa valentía para mostrarse vulnerable, es lo que, creo yo, conecta aún más de forma genuina con su público. Nos permite ver al hombre detrás del ídolo, al ser humano con sus propias batallas, y esa vulnerabilidad lo hace más real, más cercano, más humano, y por ende, más admirable. La gente responde positivamente a la autenticidad, a la honestidad, especialmente cuando proviene de figuras que admiran. Él ha sugerido, y es una reflexión muy válida, que la constante exposición mediática, la presión inherente de mantener una imagen pública impecable y proyectar una determinada aura, y la dificultad para diferenciar quién se acerca por interés genuino y quién por un afecto sincero, pueden ser factores determinantes que contribuyen a esa sensación de aislamiento. Cuando eres una figura pública de su calibre, cada interacción está bajo escrutinio constante. Cada conversación, cada gesto, cada amistad, cada relación, puede ser vista por la prensa o por los fans como una oportunidad para especular, para crear titulares, para alimentar el morbo. Y esa presión, esa vigilancia perpetua, puede hacer que uno se cierre un poco, que sea más cauteloso en sus interacciones, que levante barreras por autoprotección y que paradójicamente se sienta aún más solo en medio de la multitud. La espontaneidad se convierte en un riesgo y la intimidad, en un territorio peligroso. Además, ha habido momentos en los que su vida personal ha sido objeto de mucha atención mediática, a veces con informaciones que no eran del todo exactas, que sacaban las cosas de contexto o que directamente eran falsas. Esa invasión a su esfera privada, esa sensación de no tener control sobre su propia narrativa personal, de ver su vida expuesta y tergiversada,
puede ser muy agotadora y puede contribuir significativamente a esa sensación de no tener un espacio seguro y privado para ser uno mismo, para vivir su vida sin la constante interferencia externa. Al revelar su soledad, quizás Kanyaman también está, de forma implícita, buscando reivindicar su derecho a la privacidad, a tener sus propias luchas internas, a procesar sus emociones en privado, sin que éstas sean necesariamente objeto de sensacionalismo o de juicios públicos. Es un grito silencioso por el respeto a su espacio personal y emocional. Y es aquí donde creo firmemente reside la verdadera lección para todos nosotros, no solo para sus seguidores acérrimos, sino para cualquier persona que navega por las complejidades de la vida moderna. Nos recuerda de manera contundente que la apariencia externa no lo es todo. Que el éxito profesional, la riqueza material, la fama y el reconocimiento público no siempre se correlacionan directamente con la felicidad interna, con la paz interior o con la plenitud emocional. Que todos, sin importar cuán exitosos, admirados o aparentemente afortunados seamos en la superficie, podemos experimentar momentos de soledad, de duda, de inseguridad, de tristeza. Lo realmente importante, lo que marca la diferencia, es cómo gestionamos esos momentos, cómo buscamos apoyo cuando lo necesitamos, cómo cultivamos activamente nuestras relaciones personales, cómo invertimos tiempo y energía en nutrir los vínculos que nos hacen sentir comprendidos y amados, y cómo nos tratamos a nosotros mismos con compasión y autocompasión. Kanyaman, al compartir esta faceta tan vulnerable de su vida, nos invita a una reflexión profunda sobre nuestras propias vidas. Nos empuja a cuestionar nuestras propias experiencias y percepciones. ¿Cuándo fue la última vez que se sintieron verdaderamente conectados con alguien, en un nivel profundo y auténtico? ¿Qué hacen activamente para nutrir sus relaciones, para mantener vivos los lazos que son importantes para ustedes? ¿Se permiten ser vulnerables con las personas que aman, compartir sus miedos y sus inseguridades, o tienden a proyectar una imagen de fortaleza constante? Son preguntas importantes, preguntas que nos ayudan a entendernos mejor a nosotros mismos y a las dinámicas de nuestras relaciones. Y el hecho de que un ídolo mediático como él se atreva a hacer estas preguntas públicamente, nos da permiso a nosotros también para explorarlas en nuestro propio interior, sin miedo al juicio. Su sinceridad, lejos de restarle admiración o prestigio, creo que se la suma exponencialmente. Demuestra una gran fortaleza emocional, una valentía admirable y una profunda autoconciencia. Saber que él, a pesar de tener aparentemente todo en términos de carrera, reconocimiento y admiración pública, también lucha con estos sentimientos universales y humanos, nos hace sentir menos solos en nuestras propias batallas internas, nos humaniza y nos reconecta con nuestra propia experiencia. Nos da esperanza porque nos muestra que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una cualidad inherente a nuestra condición humana, y que es a través de ella que se forjan las conexiones más profundas y significativas. Es un recordatorio de que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de miedos o inseguridades, sino en la capacidad de enfrentarlos y de compartirlos. Es un recordatorio muy oportuno de que las redes sociales, tan influyentes en la forma en que percibimos la vida de los demás, a menudo presentan solo una versión idealizada, cuidadosamente seleccionada y editada. La vida real, para todos sin excepción, tiene altibajos, momentos de luz y momentos de sombra. Y la de las celebridades, lejos de ser una excepción, puede tener desafíos adicionales y complejidades únicas que rara vez se vislumbran en la superficie. La imagen pública es una construcción, y la vida privada, por más exitosa que sea, siempre tendrá sus propias luchas. Así que la próxima vez que vean a Kanyaman en una pantalla, en una fotografía o en un titular, quizás recuerden estas palabras, esta conversación que hemos tenido hoy. Recuerden que detrás de esa imagen deslumbrante, de ese carisma arrollador, hay un ser humano que, como todos nosotros, busca conexión genuina, busca significado en su existencia, y a veces se enfrenta a la sombra de la soledad. Y esa honestidad, esa valentía para mostrarse tal cual es, con sus luces y sus sombras, es, sin duda alguna, uno de sus mayores y más auténticos talentos. Es un talento que va más allá de la actuación, un talento para conectar con la humanidad. En resumen, hemos explorado esa verdad que Kanyaman ha revelado sobre su propia experiencia de soledad, a pesar de su enorme éxito y popularidad arrolladora. Hemos reflexionado sobre cómo la fama puede afectar las relaciones personales y distorsionar la percepción de la realidad, y cómo su valentía al compartir esta faceta tan íntima de su vida nos invita a una reflexión más profunda sobre nuestras propias vidas, sobre la naturaleza de la conexión humana y sobre los desafíos que todos enfrentamos en nuestro camino. Su honestidad nos demuestra que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una poderosa herramienta de conexión humana,
y que la conexión genuina, esa que nutre el alma y nos hace sentir verdaderamente vistos y comprendidos, es un tesoro invaluable que todos buscamos y valoramos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones y este análisis con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Les ha sorprendido esta revelación de Can Yaman? ¿Creen que es importante que las figuras públicas compartan sus vulnerabilidades, o prefieren mantener una distancia y admirar solo su faceta pública? ¿Cómo creen que podemos fomentar conexiones más auténticas en nuestras propias vidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos, debatir juntos y aprender de sus perspectivas. Y si les ha gustado este contenido, si lo han encontrado valioso o inspirador, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y lo más importante, si aún no lo han hecho y quieren seguir acompañándonos en este viaje de descubrimiento y reflexión, suscríbanse a nuestro canal para seguir creciendo juntos y no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando. Hasta la próxima.